Parálisis facial periférica. ¿Has oído hablar sobre el derrame facial o el aire de muerto? Ahora te voy a contar un poco más sobre esta enfermedad. La parálisis facial periférica o parálisis de Bell se denomina la incapacidad de realizar movimientos musculares faciales. Es una enfermedad de origen neurológico que afecta específicamente al séptimo par craneal, es decir, al nervio facial. El recorrido del nervio facial atraviesa tres regiones, una intracraneal que se origina en el tronco encefálico en la línea bulbopontínea, de aquí ingresa a la porción petrosa del temporal a través de un agujero que se denomina el meato acústico, atraviesa el conducto auditivo interno para luego salir por detrás de la oreja en un agujero denominado meato estilomastoideo. De aquí se distribuye hacia diferentes partes de la cara para dar su inervación y poder generar los movimientos a través de este nervio. Como se puede ver en la gráfica, el nervio facial se distribuye hacia la parte de la frente, los párpados, las mejillas y alrededor de la comisura labial. Otras de sus ramas van a ir a inervar las glándulas lacrimales, las glándulas salivales y una parte de la lengua. Esta parálisis facial o parálisis de Bell se origina por la lesión de este nervio que estamos observando en las gráficas. El origen de la lesión o el daño a este nervio no se conoce a ciencia cierta, pero se lo ha relacionado con el virus del herpes, el cual produciría un edema del nervio facial que en la mayoría de los casos estaría dada a nivel de la región petrosa, es decir, cuando el nervio ingresa en el meato auditivo al salir por el meato estilomastoideo. En esta región, la inflamación del nervio facial produciría una estrangulación del mismo, impidiendo el paso de los impulsos nerviosos hacia las regiones de la cara. La parálisis de Bell iniciaría con un dolor retroauricular que con el pasar del tiempo va evolucionando, llegando a producir hormigueos a nivel de las mejillas o pérdida de sensibilidad del rostro, del lado que está afectado. Posteriormente aparecerán rasgos muy notables a nivel facial, como la caída de un párpado, la desviación de la comisura labial, incapacidad para fruncir la frente, lagrimeo del ojo, e incluso en algunos casos pérdida de la sensibilidad de algunos sabores en la lengua. Es importante mencionar que el lado de la lesión se presenta como parálisis, mientras que el lado donde se puede observar lo que es la desviación de la comisura labial representa el lado del rostro que no está afectado. Por esta razón, si en caso comienzas a presentar dolor retroauricular, sensaciones de hormigueos en las mejillas, sensación de adormecimiento en las mejillas, debes acudir a tu médico para que pueda ser valorado, ya que la instauración de tratamiento en los primeros días de la presentación del cuadro implica un mejor pronóstico en el proceso de la enfermedad. El tratamiento se realiza a base de corticoides, lágrimas artificiales para evitar la laceración de la córnea por la incapacidad de cerrar el ojo, terapias de rehabilitación y en algunos casos cuando se cursa con el virus del herpes simple, se requiere administrar antivirales. Ahora que ya lo sabes, debes estar alerta ante la presencia de esta enfermedad. ¿Has oído hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré? Quédate un poco más y te cuento sobre esta enfermedad. Para entender esta enfermedad debemos conocer que todas las funciones de nuestro cuerpo están siendo controladas por el sistema nervioso. Este sistema, dividido en central y periférico, se distribuye por todo el organismo a través de fibras nerviosas, las cuales transmiten información a las diferentes regiones del cuerpo en forma de impulsos nerviosos. Esta red neuronal está formada por millones de células nerviosas denominadas neuronas, las cuales unidas entre sí permiten transmitir impulsos nerviosos que llevan información como permitir la marcha, la respiración, los latidos cardíacos, la sensación de dolor, frío, calor, etc. En el síndrome de Guillain-Barré, una inflamación exagerada de nuestro sistema nervioso provocará una respuesta inmune, ocasionando que nuestras propias células de defensa destruyan la vaina de mielina e incluso los axones de las neuronas. Por lo general, esta respuesta autoinmune provoca síntomas 2 a 4 semanas luego de haber padecido una infección respiratoria o gastrointestinal. Los síntomas se caracterizan por hormigueos que se transforman en debilidad muscular y avanza progresivamente de forma ascendente, iniciando desde la punta de los pies, las piernas, los brazos, incluso puede llegar a afectar a la musculatura respiratoria. Es importante mencionar que existen 4 variantes de esta enfermedad y en algunos casos puede presentar otros síntomas como problemas oculares, cardíacos, gastrointestinales, urinarios, entre otros.
Y recuerda, si presentas alguno de estos síntomas, debes acudir a tu médico de confianza para que pueda ser valorado. ¿Quemar grasa es lo mismo que sudar? Hace unos momentos un paciente que se encontraba en consulta, luego de presentar niveles de triglicéridos y colesterol elevados en sangre, me comentaba que él realizaba muchas actividades para quemar grasa, entre ellas colocarse fundas plásticas bajo la ropa y realizar actividades que le produzcan sudor, es decir, que sudaba mucho y cómo era posible que él tenga el colesterol y los triglicéridos elevados. Entonces, ¿podemos decir que sudar quema grasa o elimina calorías? Pues la respuesta es no. Eliminar sudor o sudar no quiere decir que estemos quemando calorías o eliminando grasa. Si fuera de esta manera, solo con el hecho de ponernos ropa abrigada o estar en lugares calurosos que nos hagan sudar mucho, bajaríamos de peso sin necesidad de hacer dieta ni actividad física. En realidad, cuando sudamos o estamos expuestos al calor, utilizamos ropa abrigada, solo estamos perdiendo líquido y en ese líquido lo único que se pierde es cloro, sodio, potasio, entre otros electrolitos. Es cierto que el sudor está relacionado con la actividad física, pero lo que nos hace quemar calorías o eliminar el nivel de grasa es la actividad física, más no el sudor por sí solo. El cuerpo humano o nuestro cuerpo puede ser comparado con un motor que necesita combustible para funcionar. En este caso, nuestro cuerpo necesita calorías para realizar sus actividades diarias, las cuales son aportadas en la alimentación. Poniendo como ejemplo que nosotros necesitamos para nuestras actividades físicas 3.000 calorías y esas 3.000 calorías ya las hemos consumido durante el desayuno y el almuerzo, las calorías que obtengamos de la cena ya no van a ser utilizadas por el cuerpo, lo cual haría que éstas se almacenen. Estas se van a almacenar en forma de células grasas a nivel de todo el organismo, acentuándose en algunas partes específicas, entre las cuales resaltan la circunferencia abdominal, el hígado, con algunas diferencias en el almacenamiento entre hombres y mujeres. Y cuando estas sobrepasan los niveles normales excesivamente, comienzan a distribuirse por el torrente sanguíneo llegando a diferentes partes del cuerpo, provocando con ello muchos daños a nivel sistémico. Entonces podemos concluir diciendo que aunque el sudor está muy relacionado con la actividad física, el sudor por sí solo no quema calorías ni disminuye los niveles de grasa. Por el contrario, realizar actividad física cotidiana y una dieta equilibrada es el tratamiento ideal para disminuir el nivel de calorías y de grasas dentro de nuestro organismo. Entonces recuerda que sudar en exceso no va a hacer que elimines grasa ni que consumas calorías, por el contrario, lo único que va a hacer es que te deshidrates. Trata de llevar buenos estilos de vida saludables y con eso tendrás unos buenos resultados en tu salud. ¿Te ha pasado que luego de comer en el transcurso del día los alimentos que ingeriste te generen la sensación de eructos o un vómito incompleto, que esto ocasiona que los alimentos que ingeriste se regresen hacia tu garganta, incluso pudiendo llegar a tu boca? Esto te produce una sensación desagradable y genera malestar. Déjame decirte que podrías estar padeciendo de una enfermedad conocida como reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se caracteriza por el regreso o la regurgitación del contenido gástrico hacia el esófago, que puede llegar incluso hacia tu cavidad vocal. El reflujo gástrico puede ser considerado normal en algunas ocasiones, como por ejemplo cuando comemos algo y nos produce una indigestión con pesadez, acidez, produciendo reflujos de manera fisiológica. Este reflujo se va a convertir en patológico cuando nos produce síntomas o se repite constantemente, aproximadamente más de 2 veces por semana. ¿Y qué produce o genera lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Cuando ingerimos alimentos luego de masticarlos en la cavidad vocal, este se dirige hacia el estómago a través de un conducto conocido como el esófago. En la unión entre el esófago y el estómago existe un esfínter, el cual lo podríamos relacionar con una llave de paso, ya que ésta se abre cuando ingresan los alimentos al estómago y se cierra luego cuando estos ya hayan pasado. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico existe una incompetencia o una insuficiencia en este esfínter, haciendo que luego que los alimentos ya estén en el estómago, este tienda a abrirse nuevamente, dejando que el contenido gástrico regrese hacia el esófago, pudiendo llegar hasta tu garganta. Debemos tener en cuenta que el contenido gástrico está cargado con una alta cantidad de ácido clorhídrico, el mismo que al que regresar de forma patológica hacia el esófago produce lesiones en la mucosa de este conducto.
Esto va a generar una serie de síntomas, entre los cuales se destaca la pirosis retroesternal, que es una sensación de acidez o una sensación quemante a nivel del pecho. También puede existir dispepsia, es decir, llanura, gases, eructos, además de también disfagia, que es una incapacidad o dificultad para ingerir los alimentos, produciendo una sensación de obstrucción o una especie de nudo en la garganta o en el pecho al momento de ingerir los alimentos. Puede producir cambio de color en las piezas dentales cuando la regurgitación llega hacia la cavidad bucal. También puede producir periodos de tos, que en ocasiones se debe al paso del contenido gástrico hacia la vía aérea o solo por el reflejo vagal. Incluso puede producir dolor torácico, que algunas veces puede ser confundido con un dolor de origen cardíaco. Todos estos síntomas pueden llegar a ser tan incómodos que incluso pueden llegar a afectar la calidad de vida del paciente. Existen algunas condiciones que se las ha relacionado con la aparición de esta enfermedad, entre las cuales destacan el alcoholismo, el tabaquismo, la obesidad y principalmente las hernias a nivel del diafragma o las hernias del hiato. Estas hernias consisten en que una parte del estómago atraviesa el agujero del hiato diafragmático y este produce una estrangulación que produce una incapacidad en este esfínter esofágico inferior. El tratamiento de esta enfermedad se basa en un tratamiento médico, un tratamiento farmacológico y en algunos casos graves o más severos se necesita una corrección quirúrgica. Entre las medidas generales tenemos la reducción del peso en caso de padecer de obesidad, evitar las comidas copiosas o grasosas, evitar prendas que produzcan una presión abdominal, evitar actividades o trabajos que nos generen una fuerza excesiva, levantar la cabecera o la parte superior de la cama para que la inclinación por gravedad evite que se siga produciendo más reflujo y el momento de dormir de preferencia se lo realice del lado izquierdo. Si bien es cierto todas estas medidas generales, actualmente la evidencia indica que no previenen la aparición de esta enfermedad, pero sí en la práctica clínica disminuye notablemente los síntomas. Por otra parte, el tratamiento farmacológico se basa principalmente en inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, el lansoprazol, etc. Y aunque actualmente no se recomienda el uso de procinéticos, se puede utilizar medicamentos que aceleren el vaciamiento gástrico. Si tú estás padeciendo alguno de estos síntomas, es preferible que acudas a tu médico para que pueda ser diagnosticado, ya que esta enfermedad por reflujo gastroesofágico a largo plazo puede producir graves consecuencias en la salud de los pacientes que la padecen. Cada año, el 26 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue, una enfermedad viral que también pertenece a las enfermedades tropicales ya que es transmitida por vectores como el mosquito Aedes aegypti, una enfermedad que puede traer serias complicaciones si no es tratada de la forma correcta. Déjame te cuento un poco más sobre esta enfermedad. El mosquito o vector que transmite esta enfermedad se desarrolla a partir de aguas estancadas claras en baldes, botellas, llantas, floreros, entre otros recipientes que las puedan contener. Entre los principales síntomas o más comunes tenemos la cefalea de predominancia retroorbital, la fiebre que por lo general es nocturna, dolor en articulaciones, malestar general y petequias en el cuerpo. La transmisión del dengue se produce cuando un vector o un mosquito Aedes aegypti realiza una picadura a un paciente que padece esta enfermedad. Al momento de extraer la sangre del paciente enfermo, el virus del dengue ingresa a las glándulas salivales del mosquito, convirtiéndolo en un vector potencial para el contagio. Y cuando este vector vuelva a picar a otra persona, introducirá el virus del dengue en su cuerpo para que se produzca el contagio de esta enfermedad. Las formas de prevenir el dengue o disminuir el número de casos son las siguientes: utilizar mosquiteros o toldos, colocar tapas a los recipientes de agua o eliminar las aguas estancadas en tachos, llantas o recipientes, utilizar repelente o realizar fumigaciones continuas del sector. En algunos casos esta enfermedad puede presentar complicaciones y tornarse como un dengue grave. Entre los síntomas y signos de alarma tenemos dolor abdominal intenso, sangrado por la nariz y las encías, presencia de sangre en la orina, vómitos persistentes, sangrado bajo la piel en forma de petequias y hasta dificultad respiratoria. En caso de presentar uno de estos síntomas o signos, debes acudir de forma inmediata al puesto de salud más cercano. Y recuerda que con tu aporte puedes contribuir a la lucha contra el dengue.
medio parto, está sangrando bastante. Listo. Doctor, tenemos una hemorragia postparto. Rápido, vamos, hay que acudir al domicilio para ver la emergencia, vamos. Sí. Cuéntame, ¿qué pasó con la señora? Dicen yo parto a la señora y está sangrando bastante. ¿Ha sangrado demasiado? Sí, bastante está sangrando. Tenemos que trasladar a la puerta de salud entonces. Ya. ¿Hace cuánto tiempo dio luz la paciente? Ya hace una hora. ¿Y qué cantidad de sangre perdió? Bastante. ¿Mucha sangre? Sí. Ya listo, vamos a revisarla por favor. Valorar la posible causa de la hemorragia. Primeramente vamos a ver el tono uterino. El tono está contraído, hay tono uterino. Vamos a verificar si hay algún tipo de trauma, lesión en parto y conducto vaginal. No hay ninguna lesión aparentemente. ¿Pulsó toda la placenta, mi señora, la paciente? Puso todo, poco quedó. ¿Te quedó un poco del tejido? Sí. Listo, entonces posiblemente tenemos restos del tejido placentario en el útero. Entonces por la pérdida de sangre y el estado hemodinámico de la señora, calculo que ha perdido más de 500 ml de sangre. Vamos a activar la clave roja, doctor. Tomar el equipo para asistir a la señora. El licenciado, por favor, va a ser el asistente 1. Doctora, usted va a ser el asistente 2 y usted, licenciado, va a ser el circulante. Asistente 1, monitoreo general de la paciente, signos vitales. Doctor, asistente 2, por favor, canalice 2 vías de grosso calibre, que sea 16 o 14 en la paciente. Y por favor, licenciado Hidalgo, comunique al distrito para realizar una evacuación. Chao, por favor. Ya, está saturando 98 y tiene una frecuencia cardíaca de 87. Igual una presión de 90-60. Doctora, ¿ya pudo canalizar la vía de la paciente? Sí, doctor. Listo, vamos a proceder a colocar el traje anti-shock. Hospital San José de Taixe de Capandi, Hospital San José de Taixe de Capandi. Damos una evacuación por activación de clave roja de Fuerzolo Capandinense. Voy a mostrarles lo que es un poquito la comunidad de Pucar. Este es el lugar de aterrizaje de las avionetas. Aquí está la pista. Se puede ver hacia allá, toda esta es la pista de aterrizaje. En este sector es donde se concentra, se podría decir, el centro de Pucar, pero su población está distribuida por todos sus alrededores. La gente ha migrado en su mayoría de aquí y ahora se encuentra habitando las fincas, como ellos le llaman, que son lugares donde ellos producen, tienen animales sembríos y se encuentran a minutos, incluso hasta horas de aquí, de donde se supone que es el centro de Pucar. Muchas casas ya han quedado abandonadas, se ve casas que tienen mucho tiempo de abandono y están muy dañadas. Podemos ver algunas casas que están abandonadas, ya nadie las habita. El clima las ha dañado mucho, se están destruyendo. Por aquí también hay otra vivienda donde la selva ya está tragándoselas prácticamente, la maleza la está invadiendo. Aquí al lado hay otra pequeña casa que parece que en algún momento fue a alguna escuela o algún tipo de centro. No sé muy bien qué será, pero también está abandonada.
Esta es otra casa de las que están abandonadas. Se puede ver ahí municipio autónomo de Taisha, el alcalde. Esto sí es una aula escolar que estuvo desde 1997 hasta el 2000. Por acá continúa la pista de aterrizaje, que es hasta el fondo, donde se puede ver que termina y empieza a través de la selva. Hay un poco de maleza, neblina. Por ahí por los alrededores se puede ver techos, hay algunas viviendas, que esas sí están habitadas. Buenos días. Aquí se encuentra una pequeña escuela. Perdón, aquí hay una iglesia, que es la iglesia de la comunidad. No sé si la usarán aún, pero es la que hay aquí en Púcar. Y como en todas las comunidades, aquí está su espacio cubierto, donde se puede ver que hay como una pequeña tarima, unas escalinatas, unas gradas, y es donde nos estamos quedando ahora con las carpas y donde vamos a dar atención el día de hoy. Ahora justo estamos dentro de una cancha que es muy grande, como se puede ver ahí están los arcos, y es aquí donde ellos hacen sus actividades, sus eventos deportivos, sus fiestas, sus celebraciones y donde se reúne toda su comunidad. Obviamente cuando vienen de las fincas, porque aquí ahora aproximadamente no creo que haya más de 100 personas. Anoche la recorrimos y hay muy poca gente por aquí. Esperamos que lleguen ahora. Reciban ustedes el saludo profundo de la selva amazónica. Tenemos acá la yuca, están más o menos cultivadas casi más de 12 variedades de yuca. ¿Por qué no se entra cuando uno está menstruando? Es porque se nos daña el producto, la yuca empieza a podrirse
Adicionalmente también aquí en esta parte tenemos esta planta que nosotros le solemos utilizar para la construcción de nuestras viviendas. Acá también hay unas hojas que le utilizamos para hacer los ayampacos o los tamales. Básicamente con estas hojitas nosotros preparamos casi todos los alimentos que son A las 5 o 6, antes de las 5:30 ya están saliendo para ir a seguir a Chile para avisar que mezclaba con agua, tomaba, iban tranquilos. Cuando muerde, culebra. O sea, no, por detallito. Médicos de las diferentes ciudades del país que nos honran con su visita, reciban ustedes el saludo profundo de la selva amazónica. Respíreme, una sola. Eso, sostén. Chicha de yuca, cocinando, mascando. Ese es para sacar fermentado. Está pilche para tomar. Toma pues, para tomar. Yo le digo lindo. ¿Ves? Lindo estaba, sacaron foto.
Ya, la señora María va a comer ahorita un armadillo, ¿verdad? Miren lo que están preparando. Cocodrilo. ¿Sí? Eso es lo que va a comer ahorita doña María, ¿verdad, Cristina?